México vive este domingo una jornada electoral única en el mundo. Votan por los magistrados y jueces de distrito por primera vez. Los comicios que han despertado polémica hacen parte de la reforma judicial promovida por el oficialista Partido Morena. Expertos advierten que se trata de una amenaza al acceso a la justicia imparcial. El proceso ha estado envuelto en distintas polémicas, entre ellas postulación de candidatos afines al gobierno, así como un limitado presupuesto y un reducido número de centros de votación. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum y los candidatos afines al oficialismo han declarado que la elección fortalecerá, según ellos, la democracia en México y la independencia judicial, porque argumentan los votantes se elegirán de forma directa a sus jueces. Electores dijeron a NTN24 que les resultó confuso el proceso de elección. Se van a poner las urnas en 2 filas. México se convierte hoy en el primer país en elegir a todos sus jueces por voto popular. Una elección que, según el gobierno, ayudará a combatir la corrupción en el país. Sin embargo, expertos ven esta jornada como una amenaza a la independencia de poderes en México. Viene particularmente del sexenio de López Obrador, pues la Suprema Corte de Justicia en varios momentos frenó algunas de las reformas de López Obrador. Por su parte, la oposición mexicana hizo el llamado a no votar. Eso implica que la gente tiene un grado muy bajo de qué es lo que se va a votar. Se espera una participación entre el 10 y el 15%. Integrantes del mismo Poder Judicial señalan que estos comicios abren la puerta para que políticos e incluso criminales puedan tener control de los jueces, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum defiende la iniciativa. Quienes desean que se mantenga el régimen de corrupción y privilegios en el Poder Judicial dicen que esta elección está amañada. O dicen también que es para que un partido político se apropie de la Suprema Corte. El Instituto Nacional Electoral es el encargado de organizar estos inéditos comicios en los que el elector recibe 6 boletas de diferente color para votar por varios candidatos dependiendo del cargo. Veamos, 99,7 millones de votantes están habilitados para elegir por primera vez 881 cargos de entre 3.422 candidatos. La elección del Poder Judicial surgió tras la reforma constitucional que promulgó el 15 de septiembre el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador con el respaldo de la actual mandataria Claudia Sheinbaum, quien llegó al poder en octubre. Veamos qué es lo que puntualmente se elige este domingo. 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integrarán el máximo Tribunal Constitucional. Tendrán la responsabilidad de vigilar que las leyes se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos. 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. Ellos investigarán y sancionarán prácticas contrarias a la Constitución y la ley que puedan cometer los jueces, magistrados y ministros. 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son quienes resolverán las controversias electorales presentadas por ciudadanos, candidatos, partidos y demás actores políticos. Son ellos, además, quienes realizan el cómputo final de la elección presidencial de México y declaran la validez de la elección del presidente electo. 15 magistraturas de salas regionales del Tribunal Electoral, 3 por cada una de las 5 circunscripciones de México. A ellos les compete resolver los problemas que surgen de las elecciones estatales. 464 magistraturas de circuito son quienes revisan las inconformidades contra las decisiones de los juzgados de distrito y órganos judiciales locales. 386 jueces y juezas de distrito. Ellos garantizarán que las acciones de las autoridades respeten la Constitución y las leyes. En el ámbito federal resuelven casos en materia civil, laboral, penal, administrativa, entre otras, para la protección de los derechos de las personas. Finalmente, en 19 estados también se elegirán jueces y magistrados locales. El partido oficialista Morena y la mandataria Claudia Sheinbaum defienden que el voto popular ayudará a reducir los intolerables niveles de impunidad, 90% de casos sin sentencia. Los detractores dicen que la elección podría consolidar un régimen autoritario y abrir una rendija a los criminales. Los partidos opositores, muy debilitados, llamaron a protestar el domingo contra esta primera etapa, ya que otros 4.000 jueces locales serán votados en 2027. Para mí el Poder Judicial es casa. Yo lo quiero. Yo tengo la camiseta bien puesta y si tengo que hacer campaña y someterme a elecciones populares para poder seguir haciendo lo que sé hacer por el bien de mi ciudad y mi país, lo voy a hacer. Algunos de los que ya formaban parte del Poder Judicial también se están postulando en esta contienda. La elección fue posible tras una reforma de la Constitución impulsada en el Congreso por Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente. El exmandatario enfrentó varios bloqueos de la Corte Suprema a sus proyectos. Nosotros estamos en contra
de la corrupción y de los privilegios. Y hay corrupción y hay privilegios en el Poder Judicial y los trabajadores lo saben. Los comicios son nuevos para los electores. Se estima que solo la mitad de los votantes sabe la fecha de los comicios y 4 de cada 10 están seguros de participar, según encuestas de los diarios El Universal y El País. Los aspirantes tuvieron además restricciones para hacer campaña y en su mayoría apelaron a las redes sociales. Siento que debió de haber un poco más de preparación, ¿no? Incluso un poquito más de presupuesto, porque en propaganda, ¿no? Por ejemplo, porque hay muchas personas que no saben ni por qué juez van a votar o algo por el estilo. No los conocen, y si los conocen es si acaso porque les salió algún TikTok, ¿no? El proceso se muestra como apartidista, pero expertos opinan que la Suprema Corte de Justicia podría quedar con una mayoría afín al gobierno. Si un conglomerado votó por ti y están promoviendo un amparo para algo en su favor, pues de una u otra manera se vuelve como que tienes que procurar por esa gente que te ayudó, que te hizo el favor. Entonces ya no es tan libre la decisión que toman. La elección de todos los magistrados no tiene precedentes en el mundo, pues en países como Estados Unidos y Bolivia solo se contempla la elección de algunos jueces. Y expertos sostienen de todas formas que la liberación de muchos sospechosos suele ser resultado de investigaciones deficientes de las fiscalías o ministerios públicos, que son entes autónomos y que no fueron tocados por la reforma de Morena.